Buenas tardes, vamos a hacer la solución del parcial del tercer corte de química. Mi nombre es Brian Andrés Osma y tenemos el siguiente ejercicio. Entonces nos dice que se liberan óxidos de azufre de una chimenea como gas contaminante y se dice que el óxido de azufre en mayor presencia es aquel que tiene una composición porcentual de azufre en 50%. Entonces vamos a ir al inciso A, el cual nos dice cuál sería este compuesto. Entonces sabemos que el símbolo del elemento del azufre en la tabla periódica es S. Tenemos un 50% y el dióxido de azufre, el término óxido significa que tiene oxígeno, entonces vamos a decir que tiene otro 50%. Lo primero que le vamos a hallar es el número de moles del azufre. Entonces si tenemos 50 gramos de azufre, vamos a hallar la relación porcentual de 1 mol de azufre sobre el peso del elemento azufre en la tabla periódica, que nos dice que son 32 gramos mol, que nos da un total de 1,5625 mol de azufre. Este mismo procedimiento lo vamos a realizar con el oxígeno. De oxígeno vamos a multiplicar por 1 mol de oxígeno sobre el peso de este elemento en la tabla periódica, que son 16 gramos mol, y esto me da igual a 3,125 mol de oxígeno. Para saber la cantidad de estos elementos en nuestra composición, estos moles los vamos a dividir en el que nos dio menor. En este caso es el del azufre. Entonces tenemos que el azufre sería igual a 1,5625 sobre 1,5625. Esto nos da igual a 1. Y el oxígeno sería 3,125 dividido el menor, que en este caso vimos que era 1,5625, y esto nos da un valor de 2. Entonces, ¿cuál sería este compuesto? Entonces tenemos que nuestra fórmula empírica sería igual a S, tenemos 1, y de oxígeno tenemos 2. Esto es igual a SO2, quien en este caso sería nuestro dióxido de azufre. Si sacamos el peso molar de este compuesto, sería de 64 gramos mol, para tenerlo presente para los otros procedimientos. Listo. El inciso B nos dice calcular la densidad del óxido de azufre 4 a 20 grados centígrados y 720 mmHg. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir una presión, que es el milímetro de mercurio pues en una unidad de presión manométrica. Se definía como la presión ejercida de la base del mercurio de 1 milímetro de altura. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces son 720 pues de presión. Entonces la ecuación dada para este ejercicio sería por los gases ideales, la ley de Avogadro, que sería esta. Entonces la presión por el volumen nos daría igual al número de moles por R, esta es la constante universal de los gases ideales, por T, que sería temperatura. Entonces sabemos que N, que pues es el número de moles, sería la masa sobre el peso molecular, que pues ya lo hallamos acá, es simplemente sumando los 32 gramos mol del azufre y 2 de oxígeno. Entonces un oxígeno tiene 16, 2 tiene 32, entonces 32 más 32 da 64 gramos mol.
que no lo habíamos explicado antes. Entonces, sabiendo esto, vamos a decir que sería presión por volumen igual, vamos a sustituir el N por lo que por esto, por la constante, por la temperatura. Vamos a pasar el peso molecular a multiplicar al otro lado. Entonces nos quedaría presión por volumen por el peso molecular y nos va a dar igual a la masa por la constante por la temperatura. Ahora vamos a despejar la masa y el volumen, ya que nos está pidiendo la densidad, y sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Esta es una ecuación universal que sabemos desde siempre. Entonces vamos a despejar que nos quede masa sobre volumen acá. Esto, ¿cómo lo hacemos? Entonces quedaría presión por el peso molar sobre la constante por la temperatura, nos daría igual a masa sobre volumen. ¿Y qué es masa sobre volumen? Pues es la densidad. Entonces, teniendo acá nuestra ecuación de densidad, que sería la presión por el peso molar sobre la constante por la temperatura, solo nos queda pues reemplazar acá para hallar la densidad. Lo primero que tenemos que hacer es pasar esta presión que nos dieron de 720 a una presión atmosférica, que es con la que se maneja este tipo de ecuaciones. Entonces esto lo vamos a multiplicar por una Tm, que es una Tm, pues es la presión atmosférica, la cual es la fuerza pues por unidad de superficie que ejerce el aire en forma de atmósfera sobre la superficie terrestre. Entonces una atmósfera tiene 760. Entonces esto dividido esto me da igual a 0,947 atm, atmósferas. Esta sería la presión que vamos a usar. Y la temperatura, en este caso la usamos en Kelvin. Nos dieron una temperatura de 20 grados centígrados. Para pasarla a Kelvin, la fórmula nos dice que la vamos a sumar 273,15. Y eso nos da igual a 293,15 grados Kelvin. Entonces ya con nuestros valores que podemos reemplazar en esta ecuación para la densidad, vamos a hallar. Entonces la densidad va a ser igual a ¿qué? Entonces a nuestra presión 0,947 atmósferas por nuestro peso molar, que ya sabemos que son 64 gramos y ya sabemos de dónde salió. 64 gramos mol. Listo. Todo esto dividido sobre R. R dijimos que era la constante de nuestros gases ideales. Esto es para todos los casos, 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y esto lo vamos a multiplicar por la temperatura, que nos da 293,15 grados Kelvin. Listo. Y acá nos va a dar el resultado de la densidad, que es 2,52 gramos sobre litro. Es la densidad de ¿quién? Del dióxido de azufre. Listo. Pasamos al inciso C, que dice que si reaccionan 40 metros cúbicos del óxido de azufre para transformar H2SO3, que es ácido sulfuroso, como efecto de la lluvia ácida, ¿cuántos mililitros de ácido se forman? Entonces, para esto tenemos que saber que si tenemos nuestro óxido de azufre, que es este, y lo ponemos a reaccionar con agua, que es H2O, esta reacción nos va a dar en efecto el ácido sulfuroso.
Listo. Nos dice que tenemos, este es el inciso C, que tenemos 40 metros cúbicos, pero lo necesitamos en litros para las ecuaciones. Entonces sabemos que litros es igual a 1 metro cúbico. Entonces esto nos va a dar 40.000 litros de óxido de azufre. Vamos a usar la densidad de este compuesto del ácido sulfuroso, que es 1,03 gramos sobre centímetro cúbico, y vamos a pasar a la ecuación. La ecuación nos dice que si tenemos los 40.000 litros, ¿cierto?, de óxido de azufre, lo primero que vamos a hacer es pasar esos litros a gramos. Entonces 2,52 gramos contienen pues el litro de óxido de azufre. Esto vamos a mirar cuántas mol en una mol de óxido de azufre. Sabemos que hay 64 gramos, ¿cierto?, que es nuestro peso molar. Al lado del lado tenemos una mol de óxido de azufre y una mol de ácido sulfuroso. Entonces acá es una mol de ácido sulfuroso y aquí también una mol de óxido de azufre. ¿Listo? Y esto lo multiplicamos por el peso del ácido sulfuroso, que es 82 gramos, que hay en una mol de este mismo compuesto. Y finalmente, en el litro, vamos a multiplicar por pues la densidad, que la teníamos acá en gramos únicamente. Entonces es 30 gramos del ácido sulfuroso, y esto nos va a quedar en litros 125,39 litros de ácido sulfuroso, pero nos lo están pidiendo en mililitros. Entonces sabemos que un litro son 1000 mililitros. Entonces hacemos esta multiplicación y nos da los 125.395 mililitros pues del ácido que se forma si reaccionamos 40 metros cúbicos de óxido de azufre. Listo. Vamos a pasar al inciso D, que dice qué impactos puede tener la reacción anterior en el medio ambiente. Entonces lo más importante es que esta reacción se puede formar cuando el óxido de azufre, ¿sí?, este óxido 4, se disuelve en gotas de agua, causando que la lluvia ácida. Es lo más importante que tenemos acá como impacto ambiental, la lluvia ácida. ¿Por qué? Porque esta destruye a su paso jardines, plantas y cosechas completas. Los impactos en el medio ambiente son muchos, sin embargo el daño directo a animales y a plantas es devastador. El ácido sulfúrico daña directamente las hojas al degradar la clorofila y producir un enverdecimiento y como amarillar las hojas cada vez que estas gotas de lluvia ácida caen en las plantas. También su carácter es súper corrosivo, entonces corroe construcciones, infraestructuras
iglesias, pues digamos viejas y eso se ha visto el corrosivo de este ácido. En algunas especies el rendimiento de semillas, digamos en algunas plantas, en algunos árboles, pues disminuye. Algunos anfibios como las ranas o los sapos son particularmente susceptibles a la acidez del agua. Entonces pues los daños directos a este ecosistema al caer este tipo de lluvia ácida sobre fuentes hídricas pues va a afectar la vida en estos ecosistemas. Y por último, el inciso E dice que si todo el ácido formado cae en una piscina, entonces nos dan una piscina de 400 metros cúbicos. Entonces, ¿cuál sería la molaridad? Nos pide hallar la molaridad y nos pide hallar el valor de partículas por millón del ácido en esta piscina. Entonces, lo más importante es que saber que la molaridad va a ser igual al número de moles de soluto sobre el volumen de la solución, teniéndolo en cuenta en litros. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es pasar estos metros cúbicos a litros, que es como lo vamos a usar. Tenemos los 400 metros cúbicos, lo vamos a multiplicar por pues por 1000, ya que un metro cúbico son 1000 litros. Esto nos va a dar 400.000 litros. Este es el volumen, digámoslo así, de la piscina. Acá vamos a tener entonces los 400.000 litros. Le vamos a sumar 225.39 litros. Que sabemos que es la reacción, la cantidad de mililitros del ácido formado en esta reacción, que serían entonces un total de 400.125,39 litros. Esta sería la solución. Sabemos que pues la masa es igual a la densidad por el volumen. Tenemos una masa de 1030 gramos por litro, que esta es nuestra densidad, multiplicada por el volumen, 29 litros, me da igual a la masa que estamos hallando de nuestro ácido, que sería 129.151,7 gramos de nuestro ácido sulfuroso. Vamos a hallar el número acá de moles de este ácido. Entonces tenemos que 129.151,7 gramos hay en 82 gramos mol, que es lo que pesa el compuesto. Me da un igual de 1575,02 moles del ácido sulfuroso. Listo. Entonces acá vamos a pasar a la molaridad de este compuesto. Sabemos que la molaridad va a ser el número de moles acá del soluto sobre el volumen de la solución. Entonces la molaridad va a ser igual a 1575,02 moles, que son los moles del soluto, dividido en 400.125,39 litros, que es el volumen de la solución. Esto nos va a dar igual a 3,93 por 10 a la menos 3 molar. Este sería pues la molaridad de nuestro inciso E. Ahora nos faltan las partículas por millón, que es
la cantidad de soluto en miligramos sobre el volumen de la solución en litros. Tenemos ya que el volumen de la solución en litros, nos hace falta la cantidad de soluto en miligramos, entonces lo vamos a hallar acá: 129.151,7 gramos del ácido sulfuroso, Sabemos que 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Esto nos va a dar igual a 129.151.700 miligramos de ácido sulfuroso. Por último, lo que vamos a hallar sería las partículas por millón del ácido sulfuroso, que sería igual a la cantidad del soluto. ¿Cuál es la cantidad del soluto? Lo vamos a tener en notación científica: 1,291517 por 10 a la 8. Listo, que es acá el que acabamos de hallar, sobre el volumen de la solución. Ese también lo tenemos acá, lo vamos a traer también en notación científica: 4,0012539 por 10 a la 5 litros. Y así nos da un total de 3,227 por 10 a la 2. Y recordemos que estas son unidades de partícula por millón. Y hemos acabado.